¿Qué tal, gente? Seguimos con la parte de videos de acción, donde vamos a aprender todo de acción y esta vez nos toca ver la parte de Pulse, ¿ya? Pero bueno, antes de empezar, invitarte a que te suscribas y le des like y también que me sigas en mis otras redes sociales. Bueno, dicho eso, vamos a empezar. Bueno, Pulse nos ofrece una interfaz para analizar mejor las meme coins, ya ver desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, nosotros vimos en la parte de Discover que hay los de Trending, que solo ves una parte, ¿no? Los que están en tendencia. Aquí en Search, en los que han salido y los que están volviendo a nacer, ¿ya? Entonces, ¿qué nos ofrece la parte de Pulse? Pues nos ofrece tres diferentes apartados, donde cada apartado es diferente, pero cada uno tiene su punto en específico, ¿ya? O sea, su clave. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Primero tenemos los new pairs, los final stretch y los que están ya migrados. Ahora, los new pairs son los nuevos pares que están saliendo en diferentes plataformas. Como podemos ver acá, este ha salido en PumFund hace un segundo, 2 segundos, así puedes analizarlo tú. 8, 10 segundos, por ejemplo, este de qué es de Bags, ¿ya? Mira, hasta 17 segundos y así puedes ver de cada uno, ¿ya? En el final Strange queda, pues aquí puedes ver los tokens que están ya por acabar su migración, ¿ya? Que estén por un 90% o que ya estén en proceso de migración. Por ejemplo, este de Bonded, que estos de Virtual Curve, no sé si lo conocen ustedes, pero este Virtual Curve permite una migración automática, ¿ven? Por ejemplo, por eso tiene 0 holders esto. Pero aquí está migrando, ¿ven? Rojo y amarillo, ahí esto está migrando, ¿ya? Pero también podemos ver de acá, por ejemplo, de Ponfon. De Ponfon también ya está por migrarse. A ver, podemos ver acá, para los que no saben qué es migración, también estas cosas, aquí nos vamos a pegar. Más fácil. Sigo mal, gente. Ya. ¿Ven? Miren acá. Tiene un 83.000 de market cap y ya está en proceso de migración. ¿Ven? Burning por Progress. O sea, ya ha llegado a su 100% y está migrando. ¿Ya? ¿Ven cómo está esto? Listo. ¿Ven? Esto te muestra acá. Y cuando ya se han migrado, es el migrated. O sea, ya se han migrado. Aquí mayormente de Pumfunds. De Pumfunds más que todo, ¿ya? Miren de este, de Virtual Curve igual, de Bags, así, de diferentes plataformas puedes ver, ¿ya? Eso, y también con los que están migrados aparece con su marco dorado, ya para que sepan. Ahora, ¿esto para qué sirve? Dirán, ¿no? Si tú eres un trader, obviamente esto sirve para entrar primero a nuevos pares que quieras tú entrar primero, ya que sepas que vas a ser capaz de entrar primero. Por ejemplo, una meme coin que está en tendencia, quieres entrar primero, puedes ver acá o buscarlo acá. Ya, ahora esto final strange, ¿para qué te puede servir? Pues esto mayormente sirven para los traders que quieran entrar antes de la migración, no de que ya se haya migrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se migra, mayormente siempre hay una subida. Ya que hay más liquidez, entran más holders, ya saliste en DEX, en Zadium y así. ¿Ya? Así que para eso te puede servir. Y los migrados, pues aquí puedes ver los tokens que ya se han migrado, han tenido un buen volumen, en Pumfund, ¿no? En este caso de Pumfund, han tenido buenos holders y ya puedes entrar acá. O en Migrate también puedes entrar a tokens que ya son un poco más antiguos, pero que tienen potencial sigue de crecimiento. ¿Ya? Eso, para eso sirve estos tres. Ahora también aquí puedes poner diferentes tipos de... ¿Este que se llama? Esto, filtros. ¿Ves? En Empires. Aquí de mí está todo, por ejemplo. Puedes ver, solo quiero que me aparezca de Punfo, entonces de Punfo le das, ¿ya? Solo de Bunk, listo, de Bunk. Así puedes ir editando tus filtros. Bueno, acá vamos a explicar un poco de los filtros rápidamente, ¿ya? Search keywords, aquí puedes buscar por palabra clave, por ejemplo yo, digamos que va a salir una meme coin de Google, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí vas a poner el
nombre de Google y solo te va a aparecer las meme coins que salga de Google. Ya, o sea, con el nombre de Google. Porque saben los que ya han tradeado que cuando sale una meme coin así que va a explotar, hay varias secundarias, ¿ya? Así que puede ser esto. Y esto es lo mismo, pero para excluir. Si quieres excluir la meme coin de Google, pues solo pones Google y ya, ¿ya? Ahora este B-curve significa que cuánto porcentaje mínimo o máximo quieres que esté en la curvatura para que se migre, ¿ya? Eso, aquí auditear si está pagado en el DEX, o sea, en DEX Screener. Y aquí si está, si el nombre del contrato acaba en pump. Por ejemplo, acá, este acaba en pump, ¿ves? Y así. Así, esto ya hace cuánto tiempo ha salido, cuánto quieres que tengan los top holders, cuánto quieres que tenga el depth, cuánto quieres que tenga el snipers, los insiders, los mundos, los holders, los pro traders, ¿ya? Eso y el de migración. Listo. Eso es aquí las métricas también, cuánta liquidez quieres que tenga, volumen, market cap, global, ya eso depende de ti, puedes ponerle, ¿ya? Pero si quieres que yo te diga cuál podría poner yo, pues dime en los comentarios y también te haré un video de eso, ¿ya? Y los socials, ¿qué tipo de redes sociales quieres que tenga? Twitter, website, Telegram, ads, listo, ¿ya? O sea, si pones acá solo Twitter, te va a aparecer las meme coins que tengan su Twitter, ¿ya? Y nada más. Listo, ahora también acá puedes migrar, puedes cambiar de filtros por P1, P2, P3, ¿no? Filtro 1, filtro 2, filtro 3. Ahora, por ejemplo, acá también es lo mismo. Puedes poner filtros en Final Strange, ¿ya? Y en Migrated. O sea, en los tres puedes poner filtros, depende a ti, ¿ves? Y eso te ayuda a buscar mejores meme coins según a lo que tú quieras y de diferentes ángulos, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Pues podemos ver esto, ¿ya? O sea, aquí aparecen los enlaces que tiene la meme coin. O de X Twitter, si no has posteado, la han etiquetado, así. Ya, por ejemplo, aquí si pongo encima de esta como plumita, me aparece una vista previa, ¿ya? Y también aquí un enlace de su página web, no sé de qué será, ¿ya? Pero tengan cuidado siempre en entrar a los enlaces, ¿ya? Es aquí los holders, los pro traders, acá puedes poner los calls. Ahí, bueno, también tenemos la coronita, esa coronita que es los devs que han migrado, ¿ya? Esta coronita, la verdad que me olvidé más o menos qué hace, pero significa que los devs han migrado, pero no sé en qué han migrado, no sé si es de una cuenta a otra, de un contrato a otro contrato. ¿Alguien sabe esta coronita? Mira, aquí 123, por ejemplo. Em, no sé, la verdad. Puede ser que el dev ya haya creado otros tokens y lo haya logrado migrar, ¿no? Esta coronita no tengo tanta info, gente, ¿ya? Pero la copita, por ejemplo, quiero la copita. Halls. Ese significa que si algún grande influyente ha dado su opinión de esta meme, ¿ya? O sea que apoya esta meme, ya si me entienden. Por ejemplo, si yo, aunque no soy gran influyente, creo, ya. Pero bueno, yo digo, no, ya esta meme coin es muy buena, la verdad, ¿no? Y soy muy reconocido, pues aquí va a aparecer un hito, ¿ya? Pero mayormente casi nada, miren este aquí tiene uno. Eh, a ver, vamos a ver qué nos muestra en la vista previa. Por Dios, che. Eh, no te muevas. ¿Por qué no me muestra? Ahí está. A ver. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Solcat nos muestra. Este debe ser el gran influyente. ¿Ves que ha entrado hasta meme? ¿Ya saben utilizar Google Maps? Si no saben utilizar Google Maps, también digan en los comentarios. Voy a hacer un video de eso. Ya es facilito y es interesante. Bueno, ya aquí también podemos ver el porcentaje de distribuido entre todos los holders que hay, ¿no? Hay cuántos tienen más, así. Ya aquí también podemos ver este sombrerito, es el dep cuánto porcentaje tiene. Si aparece DS es porque ya ha vendido.
Ya vendí todo lo que tenía. Acá el porcentaje de los snipers. Y acá los insiders. Ya, y también esto, lo que hablamos en el anterior video, que son las billeteras que tienen varias cuentas, ¿ya? Es eso. Ahora también, en Final Strange también podemos ver lo mismo, la coronita, la copita, final de transacciones, ya. ¿Ven? La misma cosa, la misma cosa, ya. Pero bueno, para que ustedes si son nuevos, fíjense siempre en estos filtros. Estos filtros también es muy importante, por eso la parte de Pulse es importante, ya que aquí vas a poder ver cuántos insiders hay, si el DEP ha vendido, cuánto tiene el DEP, si cuánto market cap, por ejemplo, acá se ve el market cap, ven, MC, market cap y el volumen. Eso también es importante, ¿ya? Por ejemplo, yo me guío por el market cap, los holders. Pero hay que guiarse de todo, gente. De la liquidez también es muy importante, ¿ya? Eso, también las transacciones son importantes. Aquí TX2 dice. El total de transacciones que se hizo aquí 12. Y así, también aquí se puede hacer la compra rápida, ¿ya? Por ejemplo, tú quieres... Ah, ya, mira, ese token quiero comprar tan. Ya, listo, se compra. Tan, así. ¿Ya? Así que puedes hacer todo eso. Bueno, listo. ¿Dónde nos quedamos? Acá puedes ver el nombre del contrato, normal. ¿Ya? Y en Migrated ya es lo mismo, los mismos filtros que tiene acá. Ya, y puedes analizarlo acá. ¿Ya? No hay otra cosa tan distinta entre ellos, ¿ya? Sino es para analizarlo, ¿ya? Y también fíjense si hay muchos insiders en un proyecto, porque los insiders son los que pueden hacer caer todo, o los snipers o hasta el dev, ¿ya? Siempre vean todo diferente aspecto, ¿ya? Y listo, ves aquí puedes bajar el panel normal, puedes verlo todo normal, ya sabes, no olvides de los filtros, las compras rápidas. Aquí puedes poner un sol y comprar rápido. ¿Ves? Un sol, 4 sol, así, ¿ya? En cualquiera se puede hacer eso. ¿Ya? Hay gente. Y a ver, ¿qué más nos olvidamos? ¿Algo se nos está pasando o no? Creo que nada más. A ver, este display también puedes utilizarlo. Es como para la visualización, ¿no? Más chiquitito, más grande. Más chiquitito, más grande. Es del market cap, por ejemplo, de aquí. ¿Ya? Aquí del buy también, más mediano, grande. ¿Ya? Y también los YOT. Ahí está. Yo le dejo así nomás, gente. Ya, así que si quieren cambiarlo, ustedes lo dejan. Cuidado, luego se confundan. Yo ahí nomás lo voy a dejar. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, gente. Espero les haya gustado. Si fue de su agrado, no olviden darle like y suscribirse para más videos así. Nos vemos en el siguiente video. Chao.